Hola a todos y aquí Ramiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que Subscriptowers. Vale, pues hoy quería haceros una retrovisión con curiosidades de la película Verano de Corrupción, que se estrenó en los años 90 y que fue muy polémica, y la verdad es que yo no la había visto y hace poco con mi amigo Juan, un saludo, la estuvimos viendo y la verdad es que me dejó sensaciones muy encontradas. Es una película que a mí me parece fallida, que está adaptando la novela de Stephen King, o dentro de una novela que era Las Cuatro Estaciones, uno de los pasajes, y la verdad es que desde que se estrenó ese libro tuvo mucha repercusión en Hollywood porque quisieron adaptar todas las pequeñas historias que formaban parte de esa novela. Entre ellas están Stand By Me, Cuenta Conmigo, o The Shawshank Redemption. Cadena Perpetua, que está considerada como una de las mejores películas de la historia. Siempre están en IMDb entre El Padrino y ella, se van adelantando uno a otro, pero una tiene muchos Oscar y la otra ninguna. Pero con el tiempo pues ha tenido bastante reconocimiento. Y desde los años 80, el libro creo que se publicó en el 82, pues en los ambientes de Hollywood ya se quiso hacer alguna adaptación, pero se consideró que esta película estaba maldita porque cada vez que intentaban hacerla, algo salía mal. Y mira, pues finalmente la pudieron hacer y la verdad es que pasaron muchas cosas que no sé si está maldita o no está maldita, pero desde luego parece difícil hacer una adaptación que salga bien, pero ahora lo cuento bien, así que comenzamos. Vale, pues lo primero que quería deciros es que el director es Bryan Singer, y claro, Bryan Singer, el de esa época, en los años 90, que había estrenado ya Sospechosos Habituales, que había triunfado, arrasado por parte de público, de crítica, y se había llevado 2 Oscars. Y al mismo tiempo, él era muy fan de la novela porque la leyó con 19 años y siempre se quedó fascinado con esta historia, que narra un tema muy polémico, y es que tenemos un adolescente que descubre que su vecino es un ex comandante nazi que formaba parte de un campo de concentración, es decir, donde se torturaba a la gente, y que ahora tiene una nueva identidad y está viviendo en Estados Unidos. Y entonces el chaval lo descubre y en lugar de delatarle y llamar a la policía, lo que hace es chantajearle, y entonces quiere que le cuente, porque está muy obsesionado con esa época y con esos hechos tan turbios, cómo era el campo de concentración, cómo eran las torturas. Y eso, claro, es un tema que es como muy incómodo, ¿no? Que dices, pero está bastante bien retratado en el sentido de que es un material muy sensible, pero no es una película grotesca, que podía haberlo sido. Es decir, el tema es muy fuerte, pero al menos está tocado con cierta delicadeza. Todo el mundo ha alabado siempre la interpretación de Ian McKellen, que como curiosidad se sorprendió mucho cuando le llamaron. Bryan Singer le quería a él, porque dice, tengo 50 años y tengo que interpretar a un anciano de 75. Tú lo ves y ya parece un anciano de 75. Ian McKellen entonces no era tan famoso como ahora, que es Gandalf de Señor de los Anillos o ha hecho Dioses y Monstruos, que me parece su mejor película y su mejor interpretación. Aquí lo hace bien, pero para mí el que está soberbio de verdad es Brad Renfro, que pues tuvo un final bastante aciago y prematuro. La estaba petando después de películas como El Cliente, era el joven con más talento de su generación, y parece que no había otro actor en la época que pudiese interpretar mejor a este personaje, porque pues después de verlo en Sleepers ves que puede tocar ciertos temas traumáticos y tener cierta dureza, y la verdad es que aquí hace de sociópata del libro, de gran manipulador, de chantajista, y para mí él está por encima de Ian McKellen. El de Ian McKellen me parece que es un papel complicado, pero mucho más difícil que un chaval que desde los 14 años ya contaron con él pudiese realmente darle la réplica y transmitir todas esas negatividades y cosas tan chungas, y de hecho lo hicieron. Como os decía, esta película ha intentado tener varias adaptaciones en los años 80, se intentó hacer, pero no se terminó. ¿Por qué? Porque murió el actor protagonista que hacía de este exmilitar nazi. Cuentan que Stephen King pudo ver como 40 minutos de esa película y dijo que estaba bastante bien, pero al final pues nos quedaremos sin saberlo porque no hemos visto el resultado completo, y el estudio abandonó el proyecto y tuvieron que esperar 10 años más a que se estrenase esta. Y ya os digo que a mí me deja una sensación un poco extraña, sobre todo por cómo está tratada. Al principio, este chaval adolescente conoce a su vecino y ya desde el principio sabe que es un nazi. Entonces a mí me falta un poco el momento de descubrimiento, que posiblemente en la novela, que no he leído,
sí que aparezca y sí que se entienda mejor. Aquí empieza como muy a saco, en plan, ya sé que él es un ex nazi y lo que quiero es chantajearle para que me vaya contando y contando cosas, porque él tiene varias reliquias de, pues, el tema del nazismo, y como que le interesa muchísimo ese tema y está muy interesado precisamente con las torturas a personas. A mí el título en español no me gusta nada, Verano de Corrupción, pero es como se adaptó en la novela, se tradujo así y así se ha respetado. Apt Pupil, que es el título en inglés, me parece mucho mejor, que es un pupilo apto. Es decir, venga, te voy a contar todo y tú puedes ser como el que recoja la antorchita, porque emocionalmente para mí está mucho más tarado el chaval adolescente que el ex-nazi, de verdad. Y sí que es verdad que ahora el ex-nazi lleva una vida como más tranquila, mucho más pacífica, pero este chaval y ese encuentro y esas conversaciones que tienen hace que se despierte en su interior todos esos sentimientos reprimidos, esos recuerdos, y vuelve la violencia a él. Entonces creo que eso sí que es un tema bastante interesante, pero el ritmo es un poco soporífero. A mí me ha costado, y tiene un buen reparto y tiene unos buenos secundarios, y está por ahí Joe Morton, y está por ahí David Schwimmer, que se aleja bastante del papel de Ross en Friends, y es chantajeado por este chaval también, porque ya os digo, es un sociópata y lo que quiere es lo que él quiere, cuando él quiere y como él quiere, y se las ingenia siempre para conseguirlo. De hecho, hay una escena que me parece bastante heavy, que va a una tienda de disfraces, coge un disfraz militar nazi y le dice al vecino: póntelo que quiero verte así. Y entonces se empieza a imaginar, y tú eso no lo ves, pero ya ves, gracias al actor y a sus miradas, que se está imaginando y está recreando las torturas y las salvajadas que este hombre hizo en el campo de concentración, con lo cual sí que te enturbia bastante, pero cuesta. Es como ir con la bici con un piñón y con un plato que no sea el adecuado, que es como que tú vas con la bici y es como, esta cuesta me está costando bastante. Se me ha hecho bastante larga, sobre todo en el sentido de que parece que va a acabar y luego tiene otro final, y luego parece que va a acabar y luego tiene otro final, y luego parece que va a acabar y tiene un tercer final. Así pasa 3 o 4 veces. ¿Por qué? Es como que no saben cómo cerrarlo. De repente pasa una cosa que dices, bueno, esto ya se ha desvelado el pastel y este va a ser el final. No, mira, es que hay alguien que reconoce a este nazi y digo, mira, como en Marathon Man, pues aquí se va a acabar. No, y luego pasa otra cosa y luego pasa una cuarta cosa y es como, mira, ya que se acabe, ¿vale? Porque es verdad que es un poco repetitiva en sus conceptos, porque es todo el rato visita con el anciano, charlas, y vuelve a visitar al anciano y charlas. Hubiese sido bastante interesante hablar de los padres de este chaval y de conocer un poco si es que es un psicópata nato o si algo le ha ocurrido en esa familia. Solo los vemos al final, se les menciona en un par de ocasiones, pero tú ves que pasa demasiado tiempo con este vecino sin dar muchas explicaciones y se hace raro. Te vas a estar viendo y lo que primero también se ve es que es una película de poquito presupuesto, tiene como 14 millones de dólares para poder hacerla. Lo saca adelante Bryan Singer bastante bien, pero desde luego no tiene la brillantez de Sospechosos Habituales. ¿Qué pasa? Que Bryan Singer me parece un director de una única película, que es esa. A mí nada que haya hecho antes de Sospechosos Habituales o después me ha interesado prácticamente nada. Entonces sí que está bien reconocido en la industria, hay mucha gente que es muy fan de él. A mí me parece que fue concreto, que cayó un guión en sus manos, el de Christopher McQuarrie, que es maravilloso, y él lo ejecutó de manera muy precisa, y los actores estaban brillantes, en estado de gracia, y ahí triunfó. Y para mí, desde entonces está viviendo de las rentas. Este fue su siguiente proyecto, que evidentemente después de arrasar en taquilla con el anterior, le dijeron, haz lo que quieras, y dijo, espérate, Verano de Corrupción. Entonces mi impresión es que hay directores que son de una sola película y que luego pues nunca vuelven a alcanzar esos niveles de tal calidad, que es una película muy buena, Sospechosos Habituales, la adoro. Pero luego es que siempre veo su cine esperando encontrarme algo similar y ni de lejos, o sea, ni de coña. Y vamos ya con la escena que fue más polémica realmente de todo, y es que Bryan Singer cambió cosas del guión, le pasó a Stephen King parte de lo que había escrito para ver si le vendía los derechos, porque estos caducaban. Entonces él lo vio y dijo, uy, has cambiado cosas pero me gusta, así que te la vendo por $1 los derechos, y si algún día se hace la película pues ya me pagas lo que falta. Así que Bryan Singer lo que se le ocurrió fue meter una escena en una ducha de los vestuarios masculinos de un instituto, pero en ese momento el protagonista adolescente tiene como una ensoñación y eso se convierte en las duchas del campo de concentración nazi. Entonces es una escena muy bestia, me parece realmente la mejor de toda la película. Quizás la película merezca la pena por ver solo esta escena. Hay veces que ocurre, yo veo películas de 2 horas y digo, por 2 minutos que tiene, merece la pena verla. Esta posiblemente por esa escena ya merece la pena, pero es un viaje un poco denso
Y la polémica vino porque, claro, tenemos a un grupo de adolescentes todos menores y todos desnudos. Y no desnudos solo en primeros planos o planos medios, no, muy frontales. Es decir, se veía absolutamente todo. Y los directores de casting lo que hicieron en su momento, porque a los 90 era simplemente publicar un anuncio en plan, va a haber una escena de duchas en el instituto, y claro, los padres fueron con los menores y se creían pues que tendrían un bañador, o que estarían frontal pero más corto los planos, o que estarían un poco de espaldas. No, fue todo muy explícito, y poco antes de estrenar la película empezaron a llegar las demandas. Y los productores se echaron las manos a la cabeza, que dijeron que se nos cae todo el proyecto, con lo cual tuvieron que regrabar todo con actores ya adultos, con mucha más neblina para que eso se viese muy distorsionado, y lo tuvieron que hacer todo deprisa y corriendo porque ya se acababa el plazo para la grabación y luego para la edición y la fecha de estreno. Entonces creo que fue una decisión bastante arriesgada y que luego los protocolos pues no se siguieron muy allá. Pero eso ocurrió y fue un leitmotiv en todo el rodaje, porque Brad Renfro era menor de edad, pero en las fiestas que tenían de final de rodaje y demás estaban invitados solo los adultos, y él iba para allá y se comportaba como cualquier adulto más. Tomaba sustancias, aunque es verdad que luego él en rodaje pues nunca daba problemas. Metía muchísimas horas, de hecho algo que también es ilegal, los menores tienen menos horas para rodar, no pueden trabajar como un adulto, y sin embargo él metía cada vez más horas y más horas y más horas. Entonces claro, le trataban como un adulto y él se comportaba como un adulto. Entonces no sé exactamente si fue causa o efecto, es decir, tú te vuelves así porque te están tratando de esa manera, o al tratarte de esa manera tú te vuelves también como un adulto y dices, si tengo mis responsabilidades de adulto, pues también tengo que tener todos mis derechos de poder drogarme o tomar alcohol o entrarle a tías que son más mayores. La verdad es que yo creo que ahí no le pusieron los cotos necesarios, y al final pues bueno, ya sabéis todos cómo terminó este actor, que me dio bastante pena porque tenía mucho talento. Y creo que esta es una película bastante paradigmática de problemas de rodaje. Hay rodajes que son auténticamente un caos, y este para mí lo fue, en parte por la mala suerte, en parte por la mala gestión, y en parte porque quizás pues es una historia que es difícilmente adaptable sin generar desde luego ríos de tinta y polémica. Y yo creo que es una película que está muy polarizada y que hay gente que la ama, gente que la odia, y yo entre si me gusta o no me gusta tendría que decir más que no me ha gustado, porque me ha costado mucho el esfuerzo, y como ya conocía toda esta polémica, pues la verdad es que te pilla un poco menos de sorpresa. Para fans de Stephen King, para fans de Bryan Singer y para todos aquellos que les resulte curiosa esta historia. Así que no sé si vosotros habéis visto Verano de Corrupción o no, pero si la habéis visto y me queréis dejar con el comentario, lo podéis hacer en la caja de abajo, que os leeré a todos gustosamente y os responderé en cuanto tenga tiempo. Así que hasta aquí mi crítica de hoy, espero que estéis muy bien y hasta pronto, chicos.